toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín. La iglesia Grace Community Church en California ha sido amenazada con multas y posiblemente arresto por reabrir su iglesia desafiando las órdenes del cierre del gobernador Gavin Newsom durante la pandemia. Aún así, el pastor John MacArthur ha prometido continuar con los servicios en persona. Dice él, obedeceremos a Dios en lugar de a los hombres. Y dijo, no nos inclinaremos ante César. El Señor Jesucristo es nuestro Rey. Con sus acciones, el pastor MacArthur ha entrado en la política. ¿Qué es la política? ¿Debemos involucrarnos? Vamos a explorar estos temas y mucho más durante esta hora en Temas Vitales. Soy su anfitriona Dolly Martín y me acompaña mi colega Miguel Ángel Jacinto, quien es profesor en teología, graduado del Seminario Teológico Centroamericano. Gracias por acompañarme, Miguel Ángel. Dolly, es un placer estar con usted este día. Creo que tenemos mucho por hablar y bueno, voy a dar desde ahora el número telefónico, aunque no vamos a tomar las preguntas hasta dentro de unos, tal vez media hora. Pero si quieren llamar al 713-520-7900. La iglesia primitiva, vamos a hablar porque esto vamos a ir desde la Biblia. Siempre los temas aquí en Temas Vitales los miramos desde el foco, desde los lentes de lo que dice la palabra de Dios. Háblenos un poquito acerca de la iglesia primitiva. Bueno, es importante entender que si vamos a glorificar a Dios, hasta en nuestra forma de comer o lo que comemos, cuando oramos, estamos glorificando a Dios, entonces debemos glorificarle también de manera en la que votamos. Y de este modo animar a nuestros gobernantes a guiar nuestra sociedad. Este es un pensamiento que encontré en un artículo en internet titulado Las consecuencias políticas del Evangelio integral. Las consecuencias políticas del Evangelio integral. Esto es importante para nosotros porque muchas veces no entendemos que aunque queramos o no, vamos a tener que ser forzados a participar. En algún punto de nuestra vida espiritual, en algún punto de nuestra vida eclesial, van a surgir problemas, situaciones que afectan nuestra conducta dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces tenemos que estar conscientes que no podemos escapar. Cuando Jesús ora en Juan capítulo 17, la oración sumo sacerdotal, Jesús está básicamente pidiendo al Padre que nos guarde del mal. Líbralos del mal, pero no los quites del mundo. Y dice, no son del mundo. Les he dado la verdad. Tu palabra es verdad. Y Él ora para que mantengamos la verdad. La verdad plasmada en los evangelios, plasmada en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tu palabra es verdad. O sea, Jesús al orar no está pidiendo que los cristianos no seamos parte de este mundo o simplemente nos alejemos a las montañas como algunos malinterpretaron en el pasado, donde según ellos el pecado, se alejaban del pecado, pero cuando estaban en sus cuevas, en sus lugares monásticos, monasterios, se dieron cuenta que el pecado estaba en ellos y que ellos no podían escapar de su naturaleza pecaminosa, caída. Entonces, ahí podemos entender que Dios, a través de Jesucristo, nos guarda del mal, nos previene en contra del mal, nos advierte en contra del mal. Por lo tanto, nosotros como creyentes tenemos que ser
proactivos hacia lo que sucede en el mundo. Y cuando digo proactivo, es decir, participar de alguna medida. Jesús dijo que el reino de los cielos era semejante a la levadura. Ujú. En el contexto, la levadura que Jesús está hablando no es mala la levadura, porque en el Antiguo Testamento sí representa el pecado. Ujú. Pero en el contexto de que Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura, que puesta en la masa, leuda toda la masa. Entonces, si entendemos esa ilustración del Señor Jesús, entendemos que nosotros los cristianos somos como la levadura y la masa es el mundo. Entonces, la levadura tiene que permear cada segmento, cada lugar, cada pedazo de masa para poder hacerla crecer. Ujú. Y ese es el concepto del reino de Dios. Que un grupo pequeño, que un grupo que comenzó con 12 discípulos allá en Jerusalén, se extiende en el testimonio de Jesús y las enseñanzas de Jesús a todo el mundo conocido. Primero en Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que hay una estrategia Ujú. que seguir. Jesús nos da todos los elementos que necesitamos. Mateo 28 al final dice, id por todo el mundo y predicad, enseñad el evangelio a toda criatura. Estamos hablando a todos los seres humanos. O sea, él no quería, era su intención que se quedaran en su grupito felices, con todo bien y hablando entre ellos y no, tenían que ir, y eso involucra problemas porque no todos van a aceptar lo que ellos dicen. Entonces ahí chocan. Hay un choque. Sí. Y no nos gusta. ¿A quién le gusta el choque? Nadie. A nadie nos gustan los problemas. Pero Dios nos mandó a dar las buenas nuevas, aunque provoque choque. Sí. Y el evangelio va a provocar reacción. Sí. Buena o mala. Uh-huh. El malo, el maligno, el que vive en la maldad, va a oponerse al evangelio. Yeah. Entonces, la palabra de Dios claramente nos insta. Entonces, la iglesia primitiva entendió esto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estaba consciente de que al declarar que Jesús era Señor de sus vidas, y Señor significa dueño, Uh-huh. amo, jefe, estaba en contraposición con la situación política de que el César era él que decidía en la vida de las personas. El César podía decir vive o muere. Uh-huh. Y ese era básicamente el concepto de divinidad que se autodió o se regaló el César Uh-huh. en comparación con el cristianismo. Entonces, el cristianismo dijo, no, Dios solamente está en los cielos y su Hijo Jesucristo es su representante en la tierra. Entonces nosotros debemos someternos a Cristo. Y al decir que Jesús era Señor, estaba básicamente declarando una posición política. Uh-huh. Y ellos fueron perseguidos no por religión, entendamos, sino porque su declaración abarcaba los aspectos políticos de el tiempo romano. O sea, su lealtad era hacia Cristo. Hacia Dios. No hacia el César. No hacia el César, que se consideraba Dios. Yeah. Ahora, otra vez, la Biblia también dice que debemos someternos a la autoridad, pero siempre y cuando esa autoridad no choque, o sea, no se declara Dios, como en este caso. Sí. Es como que un semidios quiera usurpar el poder de Dios. No. Entonces, ¿a quién vamos a seguir? Entonces, la declaración de que Cristo, de que los discípulos eran seguidores de Jesús, y al proclamar vocalmente, recuerda Romanos,
Romanos capítulo 10, verso 9 dice que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor, está en problemas políticos. Sí, sí, sí. Y por eso fueron perseguidos, porque estaban diciendo, el César no es el Señor, no es el amo, no es el jefe, no es el que decide en mi vida, es Jesús. Entonces, los cristianos fueron llevados al Sanedrín para ser enjuiciados políticamente. Igual que Jesús. Jesús era el ejemplo de política porque él nos estaba, todos decían, él se está declarando Señor. Señor y Mesías. Uh-huh. Y la palabra Mesías es el ungido, el representante de Dios. Pero cuando Pilato habla con Jesús, encuentra que Jesús se consideraba rey. Sí. Uh-huh. Yeah. Entonces, un rey... Yeah. Solo tenemos un rey, decían los sí, judíos. No queremos... No existen los discípulos. Yeah. Cuando estaban... golpeándolo. Crucificados. Sí, solo ellos, los judíos que acusaron a Jesús, exacto, decían que el rey era el César. Uh-huh. Entonces, ellos aceptaban la divinidad. Ellos aceptaban que César los gobernase políticamente. Y rechazaron a Jesús siendo el rey de los judíos. Y aquí vemos este concepto cuando Jesús dijo, mi reino no es de esta tierra. O sea, una explicación que era un reino espiritual, pero que estando en ese reino espiritual, todavía tenía partes en este reino terrenal. Porque el reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. Y en otro lugar Jesús dijo que el rey estaba presente, y mientras el rey estuvo presente en la tierra, su reino estaba en la tierra también. O sea, todo eso se conjuga para entender teológicamente. Esta es la explicación bíblica, mis hermanos, que no se discute en nuestras iglesias. El concepto bíblico de Mesías, el concepto bíblico de rey, el concepto bíblico de que el reino de Dios está presente en la tierra a través de la presencia del rey, que es Jesús, a través de la presencia del Espíritu Santo, morando en la iglesia. La iglesia es parte del reino de Dios en la tierra. Así que debemos entender este concepto, que para poder ejercer influencia tenemos que participar. Sal y luz. Sí. Sal y luz. ¿De qué sirve? Por eso, ¿de qué sirve la sal si ya no hace su función? No sirve para ser tirada. Si nosotros no estamos cumpliendo nuestra función en el mundo, y eso es participando. Si queremos, yo no quiero problemas, yo quiero estar en mi casita y yo voy al trabajo, voy a casa, no. Eso es lo que hacían los alemanes cristianos cuando empezó Hitler. Sí. Los cristianos, las iglesias calladitas, no queremos problemas. ¿Y qué pasó? Después vino detrás de ellos. Sí. Eso es lo que sucede cuando pensamos de que, Esther, ¿sí? Salvación vendrá, pero tú no creas que por callarte te vas a salvar. Exacto. O sea, no creamos que quedándonos bien calladitos todo nos va a ir muy bien. No. Exacto. No. Hay que ser cuidadosos también cómo participamos, porque esto es importante. Tenemos que participar de manera ordenada, de manera legal y de manera en que nuestra voz se escuche como participantes de esta sociedad en la que vivimos. La iglesia es parte de la sociedad. No podemos aislarnos, como decimos, no podemos encerrarnos en las cuatro paredes y a jugar a la iglesia los domingos, todo bonito, cantamos, alabamos, y el sábado estamos, el domingo, lunes, martes, miércoles, ¿qué estamos haciendo? Somos parte de la iglesia, donde quiera que estemos.
somos luz, somos sal. El problema está en que muchos creyentes no han sido capacitados para entender el rol de la participación de la iglesia en la política. Ok, vamos a continuar hablando del cristiano y la política aquí en el programa de Temas Vitales. Vamos a, durante el programa, darle algunos recursos donde usted puede entender la política en línea. Así que siga en sintonía. Solo un minuto. Toda persona que pertenezca a Cristo ha recibido un don espiritual para la gloria de Dios y el bien de la iglesia. Debemos recordar que aunque hay diversidad de dones, ministerios y resultados, el Espíritu Santo es la fuente de todos ellos y Dios es quien hace el trabajo. Por ejemplo, el don de enseñanza tiene una amplia gama de aplicaciones. Puede ser usado por una persona para instruir a niños pequeños, mientras que otra persona lo utiliza para enseñar a estudiantes del seminario. Ambos usos son esenciales a los ojos del Señor y lo glorifican. Dios no tiene una clasificación de los dones espirituales, así que nunca piense que el suyo no es importante. Lo que Él desea es fidelidad al emplearlo. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Estamos aquí con el programa Temas Vitales, Dolly Martín junto con mi colega Miguel Ángel Jacinto, y estamos examinando el cristiano y la política. Hay cristianos y hay iglesias incluso que enseñan que el cristiano no debe estar en la política. Pero si no escuchó cuando empecé el programa, di el ejemplo de John MacArthur. Él se está metiendo en la política con su acción de ir en contra del gobernador Gavin Newsom. Está abriendo las puertas de la iglesia. Tienen 3,000 personas cuando ha dicho que solo 50 están cantando, cuando ha prohibido el canto y mucho más. Está en la política, Sí. está siendo sal y luz. Sí. Y él dijo que no estamos aquí, él ha recibido premios de los policías porque él ha hecho mucho para fortalecer o para premiar a los policías y él ha recibido reconocimientos. No es en contra de las autoridades, pero en este caso él ha dicho hasta aquí. Sí. Ya hemos cerrado, pero ya no hay peligro de vida y necesitamos abrir. Miguel, estamos mirando cuál es, no sé si hemos dado la definición. ¿Qué es la política? Ok, Creo que, para que entendamos un poquito más, la política, encontré una definición en Wikipedia, en línea, y usted puede ver una definición, por supuesto, larga, pero traté de resumirla. Y la política es el proceso de tomar decisiones que se aplican a todos los miembros de una comunidad humana. También es el arte, la doctrina u opinión referente al gobierno de los estados. La ciencia política constituye una rama de las ciencias sociales que se ocupa de la actividad en virtud de la cual una sociedad libre, compuesta por seres humanos libres, resuelve los problemas que le plantea su convivencia colectiva. Es un quehacer, es un trabajo ordenado al bien común. Okay, ¿por qué no dice todo eso? La política, entonces, es el proceso de tomar decisiones que afectan a nuestras comunidades en general. Okay. Dar ejemplo. Sí. John MacArthur tomó una John decisión. MacArthur es un ejemplo de que la política, la decisión del gobernador está afectando los lineamientos y la obediencia de la iglesia hacia Dios. Al prohibirle cantar, al prohibirle reunirse y al prohibirle una cantidad específica de personas, está inmiscuyéndose en lo que es la iglesia. Y la iglesia es un organismo
vivo que debe primeramente lealtad a Dios antes que a los hombres. El reino de Dios es mayor que el reino de los hombres. Las leyes de Dios son mayores que las leyes de los hombres. Volvemos a los dos apóstoles cuando les decían, dejen de De predicar. predicar, Pedro y Juan. y Juan. Y ellos dijeron, tenemos que obedecer primero Primero a Dios antes que a los hombres. Otro caso, en el Antiguo Testamento, Daniel. Ujú. Encontramos a los amigos de Daniel. Cuando el rey Nabucodonosor erige una estatua para que la adoren, y los amigos de Daniel, que eran 3 muchachos, ellos dijeron, no, rey, no podemos Ya. adorar Ahí entraron. a la estatua. Es decir, el mandato, el decreto político del rey no iba a ser obedecido por estos jóvenes porque estaba en contra de los principios ordenados por Dios, en contra de la idolatría, ¿no? Dios nos prohíbe ser idólatras, adorar imágenes o adorar a hombres. Entonces, en ese sentido, ellos dijeron, no, vamos a mantenernos, y sepa, oh rey, que Dios nos librará de tu mano, y si no lo hace, de todos modos, debemos honrar a Dios. Ujú. Exacto. Y fueron echados al horno, y Dios los salvó. Un cuarto ángel, es decir, la presencia del ángel de Jehová estaba ahí con ellos, y ellos no sufrieron daño. Milagrosamente fueron salvados. Entonces, vemos ese ejemplo. Yeah. El otro ejemplo es el mismo Daniel. Cuando Daniel estaba en la corte del rey. O sea, ¿qué estaba haciendo Daniel en la corte del rey? ¿Qué hace un congresista en el Congreso? Política. Ujú. Y la política es toma de decisiones. Daniel era un consejero del rey. A la vez era profeta. Era porque un profeta. Él escribió el libro de Daniel, es todo profecías. Que escribió, pero era un funcionario público. Sí. O sea, era los dos. Era un gran hombre de Dios. Sí, Y que los ángeles le venían y le daban mensajes de Dios. así es. Pero a la vez era un mensajero de Dios en la tierra, influyendo en la toma de decisiones del rey. Ujú. Entonces, el rey lo llega a poner en tercer lugar. Oh, yeah. O sea, el primer ministro. Ujú. Entonces, ahí vemos que Daniel, participando en la política, es acusado, falsamente, por supuesto, de no ser leal al rey. Y vemos el mismo concepto con los discípulos, de no ser leal al César. Entonces, Daniel no cambió su conducta y su relación con Dios. Él mantuvo públicamente, abrió las ventanas como lo hacía siempre. Me encanta este ejemplo, Sí. porque Daniel muy fácilmente podría haber dicho, yo voy a seguir orando, solo que no lo voy a hacer con las ventanas Sí. abiertas como antes. Por prudente. Pero entonces eso no le hubiera causado, pero él podría haber evitado todo el problema y el problema. dolor. Pero Dios nos manda a ser sal y luz. Sí. Él sabía que ellos le iban a estar mirando, Sí. y él tenía que arriesgar su vida. Su vida. Y él arriesgó su vida. Y no era alguien que No era arrogante. No. Se vino el problema sobre él. No es que él Se lo buscaron Yeah. porque él era un hombre sin tacha. Ujú. No había corrupción en él. Yeah. Era un hombre íntegro. Era un hombre muy inteligente. Un hombre que servía a Dios y servía a los hombres. Entonces, los enemigos políticos le hicieron la trampa. Hicieron un decreto, una ley Ujú. política para atraparlo y hacerlo caer. Y la historia la sabemos, porque es una historia muy conocida. Daniel es enviado a la cárcel, a la muerte, porque lo tiran al foso de los leones. Dios lo cuida, Dios le tapa la boca a los leones. El rey al siguiente día va y lo visita, y él sale y dice, aquí estoy, señor rey,
listo, Dios me salvó Ujú. porque Él conoce que no estoy haciendo ningún mal a nadie. Entonces, haciendo lo que a Dios le manda. Y esto es importante. Dios va a usar a los hombres y mujeres de fe Amén. en donde quiera que se encuentran, siempre y cuando sean personas honestas, firmes y consistentes con los principios del Evangelio. No que dispuestos a diferir con la opinión pública y dispuestos a sufrir Por si- la verdad por la verdad del Evangelio, del ¿no? Evangelio y de los principios bíblicos. Y ahí podemos entrar muchos aspectos, ¿no? Pero esos son cosas importantes que requiere Dios para la participación en cualquier lado, ¿no? Que seamos fieles, Ujú. que seamos honestos, que digamos la verdad, que andemos en verdad, que andemos en luz, que no nos escondamos, que no andemos buscando nuestro propio provecho, sino el bienestar de los demás. Ya. Todos esos son principios de la palabra que van a ayudar a que otros políticos sigan ese ejemplo también. Nosotros los hispanos, como somos la minoría en este país, casi como que no queremos hacer huellas, no queremos causar problemas, Sí, pero el Señor nos manda a hacer huellas. sí. Con su evangelio, al predicar el evangelio, estamos haciendo... me gusta comparar rápidamente a Amán y a Mardoqueo. Ujú. Y hablar de cómo Dios quiere levantar a una generación de cristianos Sí. que están dispuestos a Mardoqueo. Ujú. Amán era un político, Sí, pero Mardoqueo también. sí. ¿Qué clase de político era Amán? Horrible, Sí. horrible. Corrupto, Manipulador, todo. convenenciero, Y hay de esos. adulador, buscando el bien propio y Sí. nada más. Ujú. En cambio, Mardoqueo, Dios lo levantó. Él Sí. estaba, lo que pasó, lo que lo levantó es que él estaba dispuesto a no arrodillarse, o sea, a ser matado, Sí, sí. sí. Pero Dios lo libró. Cuando nosotros nos ponemos firme y decimos, Ujú. yo voy a ponerme firme por las convicciones que tengo de la palabra de Dios, pase lo que pase, Ujú. entonces Dios nos puede usar grandemente. Mardoqueo dice al final, Ujú. dice, procuró, él lo levantó Dios y fue segundo después del rey, Ujú. y dice, procuró el bienestar de su pueblo y habló paz. Mm. O sea, Dios lo levantó para proteger a los judíos, para que no vuelva a suceder lo que sucedió porque Amán estaba en esa posición. Si tenemos a cristianos Ujú. en estas posturas y posiciones Ujú. posiciones importantes en el gobierno, Ujú. como gobernadores, como alcaldes, como Jueces. como todas, Ujú. entonces protege a los cristianos. Sí. Si no tenemos a nuestra gente ahí, pasa lo que está pasando en California con Sí. la iglesia de John MacArthur, Sí. que el gobernador Newsom Ujú. está amenazando a las iglesias. Sí. Y no solamente California, Dolly, Nueva York, Nevada. Nevada, Ujú. Michigan, son estados que están en contra del cristianismo y que persiguen el cristianismo. No lo ven con buenos ojos, porque el cristiano no los anda adulando y no les anda dando por su lado. Y muchos de ellos no votan para ellos. Entonces, eso es importante. El hecho de que Mardoqueo no se postrara delante de Naamán, eso implica mucho. O sea que no porque Mardoqueo fuese un orgulloso, porque muchos lo pueden criticar, no, el tipo era un orgulloso, era un hombre que soberbio. No, era un hombre que tenía conciencia de que al arrodillarse delante de Naamán estaba... De Amán. De Amán, Ujú. estaría sometiéndose Ujú. a la política Ujú. o a lo que él Yeah. quisiera hacer Yeah. con los demás. Entonces, Oye. es importante esto, mis hermanos. Son ejemplos. José es otro de ejemplo Egipto, y ya. podemos sacar una Un lista. montón. Nehemías también estuvo como copero del rey. Sí, exacto. Entonces, y fue enviado Esdras también. Ujú.
Todos estos, hermanos, son personas, son agentes que Dios ha utilizado a través de la historia para tomar decisiones políticas a favor de su pueblo. Amén. Entonces, tenemos que entender, esto es política. Muy bien, vamos a tomar nuestra pausa. Estamos a mitad del programa. Tenemos algunos comentarios. Vamos a ver si podemos compartir algunas de estas y sus preguntas son bienvenidas. 713-520-7900. Sé que hemos oído muchas veces el versículo que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Pero me pregunto si de alguna manera nosotros lo archivamos mentalmente en una especie de caja fuerte, al punto que olvidamos que la acción de dar es un beneficio personal. Cada vez que recibimos un aumento o un dinero extra, parece como si olvidáramos dar un poquito más. Quisiera invitarle a que se autoanalice y piense cómo administra sus recursos que Dios le da. No deje que la ambición lo atrape. Libere el beneficio de dar. Escuchó al pastor Carlos Zazueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Con usted aquí en el programa de Temas Vitales, Dolly Martín junto con Miguel Ángel Jacinto. Un tema caliente, un tema que uno tiene que pensarlo mucho y entender la base bíblica del cristiano y la política. Y básicamente Dios nos manda a hacer sal y luz, y al hacer sal y luz estamos entrando en la política porque tenemos que hacer la diferencia en una sociedad donde las cosas no están como Dios quiere. Por eso nos manda, precisamente por eso nos manda a hacer una diferencia. Una persona, y hay varias preguntas. Vamos a ir primero, vamos a salir un poquito de orden. Kevin tiene una pregunta muy, muy buena que que tomó de un oyente. Adelante, Kevin. Ok, esta oyente llamó y ella dice de que es su primera vez en votar y ella quiere saber cómo es de que puede conseguir la tarjeta de votante. Ok, tenemos ahora, para los que están viendo en Facebook van a ver algunas cosas. Los que están escuchando, se los voy a decir que hay un sitio, no está en español, pero se llama Our Church Votes, nuestraiglesiavota.org. También hay un sitio mifevota.org. En estos sitios tienen muchos materiales, incluso tienen un mapa de, tiene un mapa de Estados Unidos, incluso donde usted puede apretar el estado donde usted está. Después que aprieta el estado, también dice voter registration. Ahí puede le ayuda a votar, a registrarse a votar. Y seguimos a la siguiente, al siguiente. Y ahí entonces es donde usted puede, si entiende inglés especialmente, o si alguien en su familia le puede ayudar, puede encontrar la información. Incluso ahí ahorita no creo que lo tienen todavía, pero entre más llegamos a las elecciones, le ayuda a... Este sitio es apolítico, o diríamos... no partidista. No partidista. Ahora, sí analiza los candidatos y hace un análisis comparativo. Eso, hablemos un poquito de eso, la importancia de hacer ese análisis, y ellos no le van a decir por quién votar, pero le van a decir, estos son los dos, este es lo que piensa esto es lo que piensa usted decide. Hablemos de eso. El análisis comparativo es importante porque es parte de la información necesaria y básica para preparar al votante para las elecciones. Entonces, es su trabajo como votante adquirir esa información. Tiene que visitar estos lugares, por ejemplo. Es uno de muchos. Sugerimos estos por el hecho de que son
apolítico, o sea que no son apolíticos, no son partidistas. No son partidistas. Sí, ya. y por eso lo estamos compartiendo, para que usted no sienta la presión. Nosotros no tenemos aquí, no estamos presionándole a votar en particular por algún A grupo. votar sí, pero no por... No. Sí, pero a votar de acuerdo A a sus principios cristianos. Si usted es un creyente, se espera que estemos dentro del mismo lado, de la misma idea bíblica de lo que Dios dice respecto a ciertos temas que se están moviendo en la política. Entonces, el sistema comparativo es que es neutral, porque simplemente lo que hace es poner el candidato y todo lo que él promueve como candidato político, que es lo que él apoya. Apoya el aborto, apoya el homosexualismo, apoya la educación de una forma, apoya todos estos aspectos que podemos encontrar en la palabra. O sea, en este sitio, a diferencia de otros, específicamente mira los temas que son bíblicos. Específicamente la vida, eutanasia. La eutanasia, el aborto, el homosexualismo. El matrimonio. Todos esos temas que son muy fundamentales de la y bien claros en la palabra de Dios. Si nosotros como creyentes tomamos este conjunto de principios y los comparamos con los que están corriendo para ser elegidos como alcaldes, como jueces, como sheriff, como miembros de la junta escolar. Escolar es súper importante. Por favor, hermanitos, nosotros como creyentes hemos dejado que el mundo decida por nosotros y nosotros mandamos nuestros hijos y ellos los están lavando el cerebro y los están desviando de los principios cristianos. Pero ¿quién es el culpable? Nosotros, porque votamos por gente que no promueve nuestros principios. No solo que votamos, ni siquiera no estamos... No participamos. No estamos dispuestos a ponernos como candidatos. Un ejemplo, en el sistema educativo, ellos ponen los bonds, que le llaman, millones de dólares que le van a sacar a usted de los impuestos de su casa. Y si usted dice no vota o no participa, los que votaron van a decir sí. Y cuando usted viene a ver su bill del agua, de luz, teléfono y todo eso, ahí están todos esos impuestos y todos esos decretos que usted ni si cuenta se dio. Pero a través del voto, usted puede evitar o estar de acuerdo para unas cosas y otras no. Infórmese, compare. De eso se trata. Nosotros como creyentes tenemos que ser inteligentes, sabios, precavidos, informados, que no nos dejemos llevar por lo que nos han dicho. Usted misma o mismo vaya, investigue y dése cuenta, lea, pregunte, instrúyase, y su voto va a ser mejor y va a ser más poderoso, va a ser enfocado en tener mejores políticas. Y hablamos de políticas, es de mejores decisiones para su comunidad y para la iglesia y para sus hijos. Ese es el punto. Y voy a pedir que prepare el spot ese de 1 minuto, pero antes de que lo ponga, Mi Fe Vota, que es esta misma organización, Our Church Votes, ha producido este spot que lo hemos estado poniendo aquí en Radio Amistad, y ellos mencionan millones. ¿Cuántos millones somos nosotros? Y el problema es que no estamos actuando. Si nosotros los cristianos nos pusiéramos a hacer la sal y luz, las cosas aquí en Estados Unidos dan un giro completamente diferente, pero es que no nos estamos involucrando. A ver, Kevin lo pone, por favor. Hay más de 90 millones de cristianos en los Estados Unidos hoy en día. Cuando nos unimos y convertimos nuestra fe en acción, tenemos gran influencia. ¿Cómo podrían parecer nuestras comunidades si nosotros, como creyentes, defendiéramos los valores judeocristianos al votar? No lo hacemos solos. Millones de cristianos a través del país que están comprometidos a defender los principios bíblicos se unen a nosotros.
Cuando consideramos los asuntos importantes a nuestra fe, comparándolos bíblicamente con los candidatos, oramos para pedir la sabiduría de Dios y luego convertimos nuestra fe en acción y votamos. Guiamos a nuestras comunidades a verdaderas soluciones que son rectas y auténticas. Pero debemos presentarnos y tomar posición. Nuestras comunidades nos necesitan. Nuestra nación nos necesita. Juntos podemos marcar la diferencia. Algunos puntos que dio ese, dice 90 millones Sí. de cristianos. Dice, nos tenemos que unir. Sí. Y poner nuestra fe en acción. No solo tener fe, sino la fe sin obras es muerta. Así dice Santiago. Y dice defender valores judeocristianos. Judeocristianos. Eso es lo que se trata, de nosotros ser la sal y luz que Dios quiere que nosotros seamos. Y le voy a advertir algo, mis hermanitos, mis hermanos. Hay tantos ejemplos. Por ejemplo, Londres está dirigida por un grupo en particular religioso. Y las decisiones que se toman en Londres ya no son las mismas de antes. Por eso Londres es un caos. Porque han dejado, o los cristianos no están promoviendo sus principios. Y eso va sucediendo. Personas ateas, y la respeto porque Dios nos pide que la respetemos, pero no estamos de acuerdo con sus principios, porque el ateísmo promueve el materialismo y promueve también ir en contra de los principios morales y espirituales que Dios nos manda. Ellos han tomado el control. El liberalismo está tomando control en muchos lugares y nos están haciendo estragos. California es un ejemplo de lo que puede suceder en toda la nación. Que Dios nos libre de tener que estar peleando contra el gobierno para que nos dejen reunirnos. Pero la culpa no es del gobierno. Nosotros le permitimos al gobierno usurpar poderes que no deberían tener. Porque estamos más interesados en ir al trabajo, volver a casa, no me molesten con eso, no me quiero involucrar. Sí. Pero estamos desobedeciendo Sí. la orden de ir. Sí. Y debemos salir, registrarnos, votar y decirle, creemos en esto. ¿Y sabe qué? Vamos a comenzar a ser respetados. Una vez que nos unimos como cristianos y salimos y votamos por presidente, por alcalde, por cada... Y no solo presidente. Sí, no, por la junta directiva de su escuela, por los jueces. cada puesto político. Usted tiene que buscar quién es el mejor candidato, quién va a representarla a usted. Y si tiene oportunidad de ir y asistir a uno de esos reuniones, hacerle preguntas. ¿Usted cree en esto? ¿Usted piensa en esto? ¿Usted haría esto? Nosotros creemos en esto y promovemos esto y deseamos esto para el bien de todos, porque amamos la comunidad. Nosotros no somos, como nos están tachando algunos radicales, de que los creyentes somos personas de odio. No, nosotros no promovemos el odio, promovemos la justicia, la verdad y promovemos el amor. El amor nos ayuda a hablarle a la gente la verdad y a buscar la justicia para todos. No solamente un grupo en particular, es para todos, para el blanco, para el negro, para el verde, para el rojo, para el nacido aquí y para todo el que viene para acá. Y esperamos que todos puedan participar haciendo un eco de sus intereses. Si todos colaboramos, si todos los cristianos nos unimos, somos más de 90 millones, vamos a tener un poder, una influencia de buenas políticas para esta nación. Para los cristianos. Para los cristianos, para poder pero predicar. no pensemos solamente en los cristianos, No, pensemos en la sociedad completa. Vamos a tener mejores leyes que respeten a los demás. El racismo es un tema terrible. La Biblia lo condena, pero ¿qué hacemos al respecto? Nada. Ponemos a las mismas personas en poder que son racistas, sea de un lado o de otro, porque hay de los dos lados. de los dos lados. No podemos
de apuntar solamente con el dedo a una persona porque somos culpables 4 veces más nosotros. Entonces, recuerde eso. Muchas veces creemos que apuntando a la gente nos quitamos el peso nosotros mismos de nuestro propio pecado. No, el Señor Jesús dijo, mira, no mires la astilla, la piedrita, el pequeño pedacito en el ojo de tu amigo. Fíjate en la viga que tú tienes en tus ojos. O sea, somos más culpables los que señalamos que los señalados. Okay. Entonces, políticamente es lo mismo. Entonces, tengamos cuidado. Seamos personas consistentes. Seamos personas que amemos a los demás, haciendo buenas propuestas y eligiendo buenos candidatos. De regreso a Génesis. ¿De dónde provienen los virus? El doctor Juan Morris, presidente del Instituto para la Investigación de la Creación, nos deja saber que... Esta es una buena pregunta. Los virus son formas de vida muy sencillas que roban el aparato genético de alguna otra célula y lo usa para reproducirse. Algunos de ellos son increíblemente destructivos y dañinos a la vida. Los evolucionistas han criticado a la teoría de la creación porque es difícil imaginar un Dios que creara organismos destructivos como algunos de estos virus. Los creacionistas contestamos que algunos virus son favorables a la vida. En lugar de evolucionar a través de la mutación y adquirir nuevos genes, parece que algunos genes y características son destruidos por mutación y realizan estas tendencias malignas. Todavía hay mucho que aprender sobre los virus, pero lo que sabemos encaja muy bien con la perspectiva de la historia que va de regreso a Génesis. Para recibir un paquete informativo gratuito sobre la creación, escríbanos a nuestro correo electrónico genesis@icr.org y con agrado le enviaremos un paquete informativo sin costo alguno. Simplemente escríbanos a nuestro correo electrónico genesis@icr.org. Yo soy Luis Enrique Sánchez. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Muy bien, estamos en el último segmento, se nos ha ido la hora. Le animo a seguir en sintonía de Radio Amistad porque el mes que viene vamos a seguir con temas así. Además, yo voy a estar entrevistando a una señora que trabaja en una organización de D. James Kennedy Ministries. Si conocen de evangelismo explosivo, él empezó eso, ya pasó a la presencia del Señor, pero el ministerio entrenan, tienen una, por decir escuela, no es escuela, es un instituto, digamos, que entrenan a políticos cristianos, bajo valores cristianos, y les entrenan para poder tener éxito, y ya hay 4 congresistas que están postulándose, que han graduado de su escuela. Hay un senador, creo que en Alabama tienen alguien que ya ganó, que fue alumno de esa escuela. Muy interesante lo que organizaciones están haciendo para preparar. Padres, animen a sus hijos a pensar en que, animar eso, quiero entrar en política, que vaya a la política, que es bueno, pero con sus valores ahí en mano y para que puedan hacer una diferencia. Necesitamos abogados cristianos, necesitamos maestros cristianos, necesitamos superintendentes cristianos, necesitamos jueces cristianos, alcaldes cristianos, gobernadores cristianos, presidentes cristianos, etcétera, etcétera. En donde hay oportunidad, el cristiano tiene que postularse, tiene que participar, tiene que ayudar a mejorar la sociedad. Sus principios son fundamentales, los principios cristianos son fundamentales para ayudar a esta sociedad, para que no se deteriore. Yo sé que va a llegar el momento, mis hermanos, en que esto va a caer en manos del enemigo totalmente. Pero mientras ese punto no llegue, ¿por qué la iglesia permanece en la tierra? El propósito de la iglesia es evangelizar en primer lugar, pero no olvidar en participar en las demás áreas de la vida cotidiana, en educación, en la política, en las ciencias, en científicos. Necesitamos biólogos, necesitamos personas con moralidad bíblica en esos puestos de trabajo, para tomar decisiones buenas, para correr esta nación
dentro de lo que es más sabio y más sano respecto a principios bíblicos. Alguien hizo la pregunta, creo que la hizo antes de que escuchara la respuesta, ya la habíamos dado. ¿Por qué? Creo que en referencia al John MacArthur, si él se está rebelando, por así decirlo, contra las autoridades, y qué dice la palabra de Dios de que debemos someternos a los gobernantes. El principio es: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Fíjese el principio aquí. Toda persona debemos someternos a la autoridad, pero la autoridad también tiene que someterse a Dios, porque son, ¿qué? Siervos de Dios. Un gobernante, un gobernador que va en contra de los principios de Dios se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿qué le pasó al enemigo de Dios, de Jesús en los primeros? Saulo. Saulo era un perseguidor de la iglesia. Él creía y él pensaba que eso era el judaísmo, era lo que Dios quería imponer a la gente. No. En camino a Damasco, el Señor lo tira del caballo y le dice: no, tú estás persiguiendo, tú estás mal, tienes que cambiar. Entonces, aquí vemos cómo un líder es transformado para entender que Dios es mayor, que Dios es el que gobierna, que Dios es el que tiene la última palabra. En este caso, algo muy claro es que la iglesia ha estado 3 meses ya 4 en reposo, y la iglesia no puede dejar de reunirse, como dice la palabra de Dios. Las reuniones son importantes. Las reuniones son importantes porque a través de la reunión, donde dice el Señor, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. La presencia gloriosa, el poder de Dios sanador, el poder que nos mantiene vivos, que nos mantiene aunados, que nos permite fortalecernos para poder ir al mundo. Si nosotros estamos aislados completamente, nos vamos apagando. Es como un carbón, un fuego. Ponga los carboncitos separados y verá que el efecto, al final se apagaron todos los carboncitos. Si los pone todos juntos, van a estar encendidos hasta que se terminen. Y hemos comprado la mentira del temor y nos hemos agachado. Una pregunta acerca de votar por correo. Dice, ¿vas a votar por primera vez? ¿Podemos votar por correo? ¿Es seguro? Y él no sabe. Hay mucha corrupción en el... Creo que hay votación por ausencia, pero eso se aplica, y creo yo, mayormente a los soldados. O personas que trabajan fuera de Estados Unidos, que son ciudadanos y que están fuera de los Estados Unidos, pueden mandar su voto anticipadamente por correo, y es un proceso en donde se tienen que asegurar que ese voto es legal, es bueno, y entonces es certificado. Los votos por correo actualmente que están promoviendo algunos gobernadores es fraudulento, porque en primer lugar no es constitucional, porque tiene que cambiarse eso en el Congreso para que esto sea efectivo. No pueden los estados cambiar algo que afecta a las leyes de la Constitución. Y en segundo lugar, se ha probado que muchos de estos correos son fraudulentos, son propicios para manipulación de uno o de otro grupo. Así que cualquiera de los dos grupos puede violar esos principios y meter montón de votos inexistentes de personas que no están registradas, y los van a aceptar porque supuestamente son en boleta oficial, pero eso no garantiza que eso sea honesto. Entonces, no se ha aprobado hay que tener todavía. Cuidado. Yo creo que no debería aprobarse. En mi punto no se debería aprobar, porque el voto es un derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos. Y que Dios realmente dé sabiduría a las autoridades para hacer que el sistema se mantenga libre de manipulaciones políticas. Okay. Creo que hemos contestado la mayoría de las preguntas que han llegado, y entonces
para resumir, tenemos 2 minutos, Miguel, y le invito otra vez a seguir en sintonía de Radio Amistad. Vamos a tener otros programas. Nunca para decirle por quién votar. No nos llame para eso. Estamos aquí para ayudarle a entrar en el proceso, para aprender. Y sí, hay que estudiar. Hay que estar dispuesto a leer y a estudiar las plataformas y los candidatos. No llame, ¿por quién debo votar? No. De eso no se trata. No. Se trata de informarse. El voto es una decisión personal, pero tiene que estar basado en principios que nosotros creemos y defendemos. Somos hijos de Dios, somos sal y luz de este mundo, debemos ser consistentes con esos principios. No cedamos ante la tentación, no cedamos ante la presión de nadie. Manténgase firme y sepa que su voto cuenta. En otro programa vamos a hablar de el sistema electoral de los Estados Unidos, que hoy vamos a tocarlo, pero que creímos que esto es algo importante, los temas que hemos tocado. No se deje manipular por nadie. Ore, lea la palabra, asegúrese que Dios le está guiando a votar por ciertos candidatos y ciertas leyes que pueden estar pasando. Muy bien, gracias por acompañarnos y si usted tiene preguntas que no pudimos contestar, llámenos al 713-520-7900. El mes que viene vamos a estar hablando del colegio electoral, cómo funciona. Es algo que muchos están en contra de él, pero es un genio de los padres fundadores. ¿Y por qué es bueno el colegio electoral? De cómo nos priva de tener corrupción. Nos protege de corrupción. Todo eso vamos a hablar en un programa el próximo mes. Así que siga pendiente aquí de Temas Vitales. Dolly Martín junto con Miguel Ángel Jacinto. Gracias. Gracias, Miguel Ángel, por acompañarme en esta ocasión para desglosar este tema de el cristiano y la política. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales. En Radio Amistad le acompañamos día y noche con programas que alimentan su alma. KHCB League City Houston 101.5 FM y 1400 AM, 93.1 FM KHCU Concan Uvalde, KQLC Silly 90.